La gloria es tuya. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre Señor, libertad para adorar. Declaramos, Señor Dios mío, poder y autoridad sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Tuya es la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Santo eres Jesús. Gloria, gloria a Dios. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta noche. Gloria al que reina. Damos gracias al Señor. Gloria al Señor de que usted está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Santo eres Jesús. Vamos así mismito, gloria al Señor, aprovechar, gloria al Señor, el tiempo para esta corta reflexión. Busquen conmigo en Salmo capítulo 40, Salmo 40, y voy a considerar versos del 1 al 3. Salmo 40, versos del 1 al 3. Te adoramos, Jesús. Thank you, Jesus. Salmo 40, comenzando en el verso 1, lo tenemos, amén. Lee la Sagrada Escritura, la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Damos gracias a Dios. Padre, Señor, gracias te damos, Señor. Ministranos a través de esta palabra de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. Yo le puse por tema cómo superar la desesperación. Cómo superar la desesperación. El Salmo 40 ciertamente es atribuido a David y que refleja uno de los momentos más intensos en su vida. En este salmo y en esos tres versos están divididos en 5 partes, que es la que vamos a discutir en breve. Pero este es un salmo donde nosotros vemos, es un cántico que muestra la profunda angustia que sentía este personaje. Porque como rey, él se debía al pueblo. Como siervo se debía a Dios. Pero como ser humano se debía a su más allegado, a sus familiares, a sus hijos, incluso a su gente más cercana, a sus confidentes, incluso a sus soldados. Y él llegó en un momento dado donde sintió suprema angustia. Yo quiero que usted entienda, hermano, que la desesperación no es un demonio. Y yo entiendo que los círculos eclesiásticos nos enseñan a nosotros que personas que padecen de depresión, que padecen de aflicción, que todo el tiempo están batallando con alguna emoción o alguna batalla mental, inmediatamente le quieren adjudicar un demonio. Si fuera así, todos estamos endemoniados. Porque no hay ninguno aquí que me pueda decir que nunca ha experimentado la desesperación. Porque la desesperación no es un demonio, la desesperación es un estado anímico, es un estado de ánimo, es un estado o una condición que puede ser permanente en alguna de la mayoría de los casos. La desesperación está asociado mucho con lo que es la ansiedad y la depresión crónica, lo cual también está asociado o vinculado con aquellas personas que utilizan alcohol,
la drogadicción y también uno de los males más fuertes es el suicidio. En ocasiones las personas que lidian con la desesperación, yo nunca he sabido de eso, no puedo hablar elocuentemente sobre qué es lo que lleva a una persona a querer quitarse la vida, no lo sé. Pero tampoco quiero sonar, ¿verdad? No quiero sonar como una persona insensible a esa realidad, porque hay muchas personas que se han quitado la vida porque no han podido lidiar con ciertas situaciones. Y aunque usted no lo crea, mi amado, se mueren aproximadamente como 100,000 personas al año con alguna condición de desesperación, de depresión crónica, porque hallaron que no pudieron salir del problema. Psicólogos no ayudaron, medicamentos no ayudaron, ni siquiera ayuda espiritual ayudaron. Es más, algunos de ustedes saben que incluso pastores han sido víctimas de ellos mismos quitarse la vida. Y uno dice, o sea, eso es difícil de uno tratar, ¿verdad? De hacer cuadre. Uno no entendería, pero hermano, esto es fuerte. Y sí, yo entiendo que detrás de eso hay unas influencias satánicas. Yo sé que sí. Hay unas influencias, porque el cristiano nunca es poseído por un demonio. Si usted ha creído eso, le están mintiendo. Un cristiano verdadero nunca podrá ser poseído por un demonio, pero puede ser oprimido. Los ataques son constantes, son reales, son fuertes, mi amado. Hay cristianos sin ganas de vivir. No necesariamente que un demonio lo poseyó, sino que es fuerte la batalla. Todos nosotros pasamos. Hay desesperaciones, por ejemplo, en los matrimonios. Por eso a veces queremos enganchar los guantes y se manda uno al otro al infierno. Esa es la realidad. Hay desesperación criando hijos, porque o son pequeños y no sabemos a veces qué hacer, no nos da la capacidad para criarlos, o ya están grandes y se nos fueron de las manos y a veces quisiéramos controlarlos y no podemos, y entra un nivel de desesperación, porque hay pastores aquí que tienen hijos en las pandillas, y yo conozco muchos de ellos personales, en las pandillas, pastores con hijos en la homosexualidad, el lesbianismo, pastores con hijos en la drogadicción, o pastores con hijos en la cárcel que posiblemente nunca vean la luz del día. Hay un nivel de desesperación terrible, de la desesperación en la área económica. Y cuando no tienes trabajo y tienes que pensar, viene la renta, viene la luz y el gas, y viene el internet, y tú ves que todas estas cosas tú vas careciendo, entra un nivel de desesperación y el diablo comienza a crear unos mecanismos, amén, y te comienza a lanzar ofertas. Bueno, sí, las cosas se pueden arreglar si haces esto, si hace esto, aquello, lo otro. Existen niveles de desesperación en nuestra vida, más para nosotros. Por ejemplo, en el caso de nosotros como creyentes está la desesperación de sentirnos que no estamos avanzando en las cosas de Dios. Porque hay un nivel de desesperación incluso, yo se lo puedo decir, porque cuando estaba en mis comienzos yo me desesperaba porque yo escuchaba que Dios tenía un plan conmigo, pero yo sentía que el tiempo se arrastraba. Señor, ¿y cuándo se va a cumplir lo que tú me prometiste? ¿Y cuándo yo voy a ver, amén, ese ministerio florecer? Y uno entra en desesperación. ¿Y sabe cuál es el peligro de uno no poder manejar la desesperación? Que tarde que temprano comenzaremos a tomar decisiones que nos van a desviar del plan y del propósito de Dios. La palabra, el término desesperación surge del hebreo yaush, que significa un estado de pérdida de esperanza o de confianza en una situación. Cuando David escribe esta canción, la comienza de una manera, ¿verdad?, que tú puedes de alguna forma conectarte. Y él comienza a enumerar por lo menos 5 cosas que podríamos hacer para poder liderar y superar la desesperación, porque no la vamos a poder eliminar, hermano. Quítese eso de la mente. Van a haber momentos de desesperación. Ahora bien,
Va a haber momentos, etapas en nuestra vida que va a haber madurez suficiente para poder lidiar con esa desesperación y no descontrolarnos. O sea, yo he llegado a un momento, y mi esposa lo sabe, que yo he llegado a un momento que yo me río. O sea, de mí mismo, no de la necesidad de la crisis de los demás. Yo digo de las propias mías. No hay de otra que simplemente reírse. Cuando viene una cosa detrás de la otra, lo único que queda es simplemente reírse, darle gracias a Dios y más nada. Pero yo recuerdo, mi hermano, que yo era una persona que no tenía esta destreza de ser una persona, ¿verdad? Que entendiera que todas las cosas a veces requieren un proceso, que requieren a veces que se demoren un poco, que requieren a veces que nosotros sintamos esas incomodidades, porque hay algo que Dios está haciendo, porque Dios sabe que muchos de nosotros somos ligeros con buscar plan B. En las cosas de Dios no hay plan B, por si acaso. Esta creencia de que hay que llevar dos sacos, el de ganar y de perder, en las cosas de Dios no, olvídese de eso. En las cosas de Dios es plan A, y eso resulta. Usted y yo en la vida cotidiana, nosotros buscamos plan A y plan B. Si no me resulta esto, me va a resultar esto. Pero en las cosas de Dios no. Las cosas de Dios y cómo Él nos maneje, siempre su plan es el que va a funcionar. Ahora, ¿cómo atravesamos eso? ¿Y cómo llegamos a ese plan? Eventualmente, obviamente, van a ser a través de muchos valles, de muchos caminos pedregosos. Cojamos el ejemplo, por ejemplo, de José. José visualizó, tuvo una visión, tuvo un sueño. Y cuando se los contó a los hermanos y a los padres, entendieron el sueño porque se airaron. Una de las cosas que entendieron era que, ¿qué significa eso? Que tú vas a presidir sobre nosotros, que nosotros ahora vamos a doblegarnos. Pero eso no era en ese sentido, sino que le estaba mostrando Dios lo que iba a ocurrir muchos años después. Pero él se vio en un estado, una condición de desesperación, porque vio la traición de sus hermanos. Luego vio en la situación en que se encontró, pero a lo último, y esto lo estaban hablando con mi hermano Ramón, a lo último, el mismo José que pudo haber dicho, ajá, aquí los tengo ahora en mis manos, ahora me voy a vengar. No, eso no es lo que escuchamos de José. Lo que escuchamos de José es que cuando trajo a sus hermanos aparte, a solas, y que de hecho esto es un cuadro hermosísimo, un paralelo con Jesucristo. Él lo llama aparte y le dice, ustedes lo que hicieron lo intentaron para mal, pero Dios lo utilizó para bien. Y si hoy yo estoy aquí siendo gobernador del faraón, no fue porque yo me lo merecí, es que todo lo que Dios permitió en medio del camino me catapultó a este propósito y a este destino. Y él tuvo en un momento de desesperación, un momento donde posiblemente estaba cuestionándole a Dios, pero ¿qué pasó aquí? O sea, yo estaba de lo más bien y solamente por declarar que tuvo un sueño, mira todo lo que me ha pasado. Pero fue propósito de Dios. En David vemos que en los versos 3, de los primeros 3 versos, vemos que para poder superar la desesperación, lo primero que hay que hacer es tener paciencia y esperar en la ayuda divina. Mira cómo comienza ese primer verso: pacientemente esperé en Jehová. La paciencia, amado, no es solamente una virtud, no es solamente un don, es algo necesario. Salmo 37 verso 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Eso no es fácil cuando tú estás en un estado de desesperación, porque nosotros vivimos en el ahora, en el momento, en la generación de microwave. Yo lo quiero ahora, ligero, no quiero todo el proceso, yo quiero que esto sea ahora, y estamos acostumbrados a eso. Pero para poder liderar con la desesperación hay que saber tener paciencia. Mira lo que Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahí la palabra ganaréis habla de preservarías o guardarías nuestras almas.
Quiere decir que, no, entienda lo que ese verso dice. La paciencia logra que tú puedas preservar tu alma. Porque en el momento que no podemos guardar paciencia, las malas decisiones que tomemos corromperá nuestra alma. Y nos alejará más de Dios. No nos va a acercar. Nos va a alejar más de Dios. El primer paso es ser paciente, esperar en la ayuda divina. Esto significa descanso, confiar siempre en el Señor. Segundo, para poder superar las desesperaciones en nuestra vida, que llegan muchísimas veces de diferentes formas, tenemos que creer que Dios responde con misericordia a nuestras respuestas y está atento a nuestra oración. Mira como Él dice, y se inclinó a mí, ese mismo verso 1, esa segunda parte del verso 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Usted y yo tenemos que creer que Dios escucha, que no es una estatua de yeso que tiene oído pero no oye, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, sino con un Dios que es real, que habla. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice ahí Él nos ignora, Él dice Él nos oye. Pero para poder creer que Él nos está oyendo, tiene que haber un nivel, amén, de paciencia, de tranquilidad, de saber que, porque hay veces que nosotros sí pensamos que a veces Dios se hace como que ignora la necesidad, ignora nuestra situación. Pero no, a veces Él está esperando ver nuestra reacción. A veces está esperando ver cómo usted y yo nos vamos a comportar en un momento de desesperación. Pero si nosotros creemos que Él está escuchando, entonces tu oración es una que debe de ser una en confianza, sabiendo, mira, Señor, yo sé que tú me estás escuchando. Y eventualmente tú vas a responder con misericordia a esa petición. Tercero, la tercera manera de poder superar la desesperación es confiando en que Dios te va a liberar de tu situación, que nos va a liberar en las situaciones difíciles y que te va a restaurar. No es tan solamente que te va a liberar, sino que te va a restaurar. Que no es que te va a liberar, pero que entonces tú vas a ver cómo te la busca. No, te va a liberar y te va también restaurar. Mira lo que dice ese verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A mí me encanta porque la gran mayoría de los salmos contiene lo que se llama expresiones idiomáticas. Y esto es una de ellas. Él te está definiendo o expresando lo que era la desesperación de él. La desesperación de él era como caer en un pozo. Y si ustedes saben y conocen lo que es un pozo, ustedes saben, mi amado, que eso extra, que es estrecho, es hondo, es profundo. No hay manera de usted poder salir de ese pozo si usted cae en un lugar como ese solo, a menos que no haya una soga y que usted tenga la ayuda. Claro, a menos que usted sea bueno escalando, y aún eso es peligroso, porque si usted se resbala, cae de nuevo y se puede quedar aniquilado. Él te está dando una indicación de la profundidad de su angustia, de su desesperación. Él dijo, mi desesperación es como estar en un pozo donde no tengo quien me saque. Y por más destreza que yo tenga de intentar de salir por mi cuenta, no lo puedo lograr hacer. Esto te está dejando saber, amén, que de la manera que tú y yo podemos superar la desesperación es entendiendo que tú solo no lo vas a poder lograr, no vas a poder salir. Y cada vez que lo intentes, como que empeora más el asunto. Se empeora. Incluso el lodo cenagoso es similar a lo que es arena movediza. Y nuevamente, yo recuerdo en Puerto Rico, una vez estábamos con Frankie, yo fui una vez, fuimos él y yo, y estuvimos cazando lagartos. Y no nos dimos de cuenta que entramos en una área pantanosa, como un pántano de eso, que eso era como si, hermano, como si usted estar en una área de budín. Y sin querer,
yo piso mal y me hundo hasta la mitad, pero así instantáneamente, hasta la mitad. Y él cada vez y en ese momento, porque entré en una desesperación por el miedo, porque no había visto eso. Y en el desespero, y cada vez que me movía, era cada vez que me hundía más todavía. Hasta que él me dijo, no te puedes mover, quédate tranquilo. Pero imagínese usted decirle eso a una persona que nunca ha experimentado eso. Estamos en una área, mi amado, que lo único que se ve es puro pántano. Entonces, aparte de eso, se nos acerca un animal que yo nunca había visto en mi vida, que no era un lagarto. Y aquello enseguida que se acercó, que hizo, y salió corriendo, yo me asusté. Y él dijo, pero quédate tranquilo. Y estiró un palo, ¿verdad? Y cuando estira el palo, nuevamente yo desesperado, rompo el palo y me sigo hundiendo. Hasta que no tuve de otra que quedarme más tranquilo y creer que él me estaba ayudando. Finalmente me logra sacar. Ese es el ejemplo que él está poniendo aquí. Que a veces la desesperación es tan grande, y en el caso de él, que esto sería, ¿verdad?, difícil de creer, que un rey con llamado, palacio, con poder, con autoridad, que él estuviera sintiéndose así. Sí, hermano, para que usted vea que no somos exentos. No importa el título que uno ocupe, no importa el llamado que uno esté manejando, no importa el ministerio. A veces, mi amado, nosotros los que manejamos ministerios, cuando más solos nos sentimos. Y a veces cuando sentimos, mi amado, que no tenemos quien nos respalde. David, teniendo bastante gente en quien confiar, se sintió solo. Porque él entendía algo, que tú puedes tener mucha gente a tu alrededor, pero si tú sientes que tú no tienes la llenura de Dios, si te sientes alejado de Dios, si te sientes que le has fallado a Dios, te vas a sentir solo por más masas que haya a tu alrededor. Y esto era lo que él le estaba describiendo esto. Pero mira lo que dice en Salmos 34, verso 17. Claman los justos, ¿y quién oye? Jehová. Y los libra de todas sus angustias. Versos más abajo en ese mismo capítulo dice, muchas son las aflicciones de los justos, mas de todas ellas nos libra Dios. Es Dios quien nos libra de todas dificultades y nos libra de esa desesperación que a veces llega, mi amado, por diferentes causas. Número 4, la mejor manera de poder superar la desesperación es reaccionando con gratitud. Reaccionando con gratitud. Mira lo que él dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El secreto de David no era meramente que él sabía que Dios lo respaldaba. El secreto de David no era que él sabía que su llamado era uno incondicional, que era uno que era por pacto de Dios. No era ese el secreto. El secreto de David era que él sabía que lo que lo sacaba de la desesperación era que en vez de quejarse, alababa a Dios. Él entendió que ahí había un secreto, mi amado. Mire, cuando usted se siente enojado, desesperado, atribulado, afligido, mi amado, lance una alabanza delante de Dios. Diga: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nada mejor, mi amado, no hay mejor antídoto, no hay mejor terapia que la alabanza, porque en la alabanza es que se mueve Dios. Dios se levanta de su trono cuando escucha a una persona con un corazón agradecido. Salmo 9:1 dice: alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Aquí el término corazón es mente. Con toda mi corazón, mi mente, contaré todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Eso nos saca, nos libra a nosotros de la desesperación, de la aflicción, de las preocupaciones, de la depresión, de lo que sea. Reaccionando con gratitud. Porque agarremos nuevamente el ejemplo de Jonás. ¿Qué sacaba él con quejarse? No pudo hacer nada con quejarse. El mismo
Dios le habló y le dice: ¿haces tú tanto en enojarte? Porque hay momentos que llegan cierta desesperación, incluso cuando no entendemos los planes de Dios. Cuando no entendemos cómo es que Dios está trabajando y por dónde se está metiendo, pues entramos en una desesperación. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Yo he aprendido en este caminar que cuando no entiendo el plan de Dios es porque Dios está provocando desvío, porque el diablo está descubriendo por dónde es que viene el diablo y Dios, y de vez en cuando Dios tiene que tirar curvas. Tiene que tirar curvas, tiene que confundir al diablo. Tiene que confundirlo. En el caso del plan de redención, ¿por qué usted cree que encontramos hombres que bajo los criterios de cualquier persona dirían: estas personas ¿por qué estas personas aparecen en la genealogía de Cristo? No calificarían. ¿Por qué? Porque esos son curvas que Dios tuvo que lanzar para confundir al diablo. En el caso de Rahab la ramera aparece en la genealogía de Cristo. Bajo cualquier estándar, nadie hubiese pensado que por ahí vendría el linaje de Cristo. Pero entonces Dios vino y lanzó una curva para que el mismo diablo dijera: no, por esta ramera no sale nada. No sale ni un profeta de eso de agua dulce. Pero se equivocó. Yo siento la gloria. Pues fue por ahí. Fue por ahí que vino la descendencia, el linaje. Aleluya. Ve, hay momentos, mi amado, gloria al Señor, que cuando no entendemos el plan de Dios, lo mejor sería alabar al Señor. Señor, tú conoces todas las cosas. Yo lo único que me toca a mí es alabarte con todo mi corazón y contar de todas tus maravillas. Y por último, la mejor manera para poder superar la desesperación es usando nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros hasta el sol de hoy para inspirar la fe de otros. Finalizando, dice así: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿De qué él está hablando? Él está hablando que cuando muchos vean la restauración de David, que cuando muchos vean que ese hombre que tal vez le contaron 10 y dijeron: él se está noqueado, el diablo lo noqueó, ya Dios no tiene propósito con ese hombre, ya Dios no lo va a usar como rey, se equivocó. Lo que ocurrió aquí fue que entonces él vino, utilizó el testimonio de la grandeza, del favor, de la gracia, del perdón, del amor de Dios en su vida para inspirar a otros. Muchos lo verán y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, a veces, hermano, en medio y a través y a pesar de la desesperación, a pesar de la frustración en tu vida, aprenda a usar el testimonio para inspirar a otros. Amén, porque nosotros no venimos aquí, amén, a simplemente inspirarte a que sigas en la miseria, a que sigas en el lloriqueo. Aquí venimos a inspirarnos. Mira, aunque duele, pero vamos a adorar. Aunque está difícil, pero vamos a seguir caminando. Si Dios ha provisto un camino, Dios ha abierto desierto, aleluya, y Dios va a proveer, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a fortalecer. Pero aleluya, tenemos que anunciar lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida para inspirar a otros. Mira lo que en Pablo dice en Hechos capítulo 26 verso 22: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. Él le dijo antes de despedirse a la iglesia, le digo: ¿sabes qué? Dios me ha ayudado a mí hoy, porque ustedes saben la historia de Pablo. Lo trataron de atropellar, de mutilarlo, trataron de matar, de hacer tantas cosas. Dios lo preservó de todas esas. Lo preservó, lo guardó de los ataques, incluso hasta de los de él mismo. Pero él dijo, con ese sentido, ¿verdad?, de gratitud, él dijo: Dios me ha ayudado hasta hoy. No fue porque yo fui adiestrado o porque fui más listo que los demás. No, Dios me ayudó hasta hoy. Y dice: y así me mantengo firme. Nota lo que él está diciendo. Él decía: yo estoy firme porque Dios me ha ayudado. Y en medio de la desesperación,
Dios me dio la fuerza. En medio cuando quise enganchar los guantes, Dios estaba ayudándome. En medio cuando en 3 ocasiones pedí, quítame esto que me desespera, que me aturde, que me aflige, el Señor, bástate con mi gracia. Aleluya. Ve, Él entendió y dice, entonces lo único que yo puedo hacer es seguir testificando a grande y a pequeño que Dios es bueno. En medio de la desesperación, Dios sigue siendo fiel, hermano. Dios sigue siendo el mismo. Yo entiendo que hay veces, mi amado, que en nuestra vida, amén, a veces no tenemos ni cómo resolver las cosas. A veces pensamos, mi amado, que ya no nos queda más fuerza, pero cuando tú lees cómo otros hombres pudieron superar momentos de desesperación, de aflicción, de confusión, amén, de tantas cosas, nos damos de cuenta de una sola cosa, mi hermano, que lo que tenemos en común es, número uno, que fueron probados con un propósito. Todos ellos fueron probados y terminaron siendo hombres grandes. ¿Por qué usted cree que nos encanta leer mucho de los salmos? Nos encanta, amén, compartir de las experiencias de estos grandes hombres. Y de hecho no nada más hombres, hubieron mujeres también en desesperaciones y se convirtieron en grandes mujeres, como Ana, la mamá de Samuel. Estuvo una desesperación porque ella no podía tener hijos, pero fin al cabo, amén, la desesperación se convirtió, ¿verdad? Su lamento se cambió en baile porque Dios le dio lo que ella estaba pidiendo. Porque Dios sabía que ella no estaba pidiendo casa, no estaba pidiendo carro, no estaba pidiendo lujo, ni riqueza, ni fama, ni reconocimiento. Ella lo que quería era dar prole. Y le dijo, no tan solamente te voy a dar un hijo, te voy a dar un profeta a las naciones. Te voy a dar algo que me va a ser útil para mí. Por eso es, mi amado, que en la desesperación ocurren los grandes milagros. Con esto termino. En el caso de Juan el Bautista, Juan el apóstol. A él lo expulsaron a la isla de Pasmo. Pudo haberse desesperado, pudo haberse confundido. Imagínese usted ser exiliado a un lugar donde usted no ve a nadie, lo único que ve es agua rodeado. Sin embargo, en ese exilio, en ser separado, excomunicado, fue que recibió lo que hoy conocemos como la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Fue un hombre, amén, que en medio de esa desesperación la cambió como combustible para decir, Señor, yo voy a aprovechar este momento que tanto duele, que tanto puede ser que me confunda, lo voy a utilizar para bien. Entienda, mi amado, que la desesperación nos ataca a todos. Pero usted y yo podemos decidir cómo vamos a accionar en eso, cuál va a ser nuestra reacción. Y si nosotros reaccionamos mal, entonces el Señor va a decir, si en este escalón no puedes, imagínate cuánto van a hacer, porque cada escalón que demos, hermano, va a ser, la presión va a ser más fuerte. Porque el enemigo va a querer atacar, mi amado, lo que tú y yo portamos. Esa unción, esa promesa de parte de Dios es lo que el Señor va a querer, el enemigo va a querer atacar. Y el Señor lo va a dejar. Porque Él quiere que eso no sea solamente un don en las manos de un vaso, sino que eso sea un don que ha pasado por la prueba del fuego. Como dice el apóstol, dice, porque en este vaso cargamos la excelencia, el poder de la excelencia. No es nuestra, pero es una que nos va a poder sacar hacia adelante. Mi oración, mi amado, es para cada uno de ustedes, para todos nosotros, para mí también mayormente. Es que Dios nos pueda dar a nosotros la sabiduría en momentos de desesperación. Que en los momentos de desesperación, en momentos que nos encontremos frustrados, amén, que podamos sentarnos, meditar, hacer silencio y confiar en que Dios tiene todo resuelto. Que Él no está ciego. Dios no tiene glaucoma. Dios, Él está mirando todo. Y Él está atento a nuestras oraciones. Sino confiar en Él, que Él nos va a dar la salida. Padre, Señor, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Señor Dios mío, que tú le des fortaleza a cada uno de mis hermanos, Señor. Dame fortaleza a mí también, Padre, Señor, en los momentos de desesperación. En los momentos, Padre, Señor Dios mío, que en donde a veces queremos tomar decisiones, a veces fuera de la voluntad o con ligereza, Señor. Ayúdanos, Señor Dios mío, por medio de tu palabra y del Espíritu Santo a poder
maestral, Señor Dios mío, esta capacidad, esta destreza, Señor, de mantenernos confiados en ti. Tu palabra lo establece, que pacientemente debemos esperar, porque tú eventualmente, Señor, vas a salir a nuestra defensa. No estamos solos, nunca lo estaremos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados. Aleluya. Dios le dé un aplauso al Señor. Fuerte ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Nos vemos el jueves, escuela bíblica. Amén. En el nombre de Jesús. Y este viernes recuerdan que es vigilia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Salude a su hermano.